Vamos a seguir entonces con nuestra serie hoy en Efesios. Efesios 4, versículos del 1 al 6. Efesios 4, versículos del 1 al 6. Llevamos ya bastante tiempo en este pasaje. Y yo les animo a que mediten en vuestras casas, lo lean, no se queden solo con lo que expongo en los sermones, ¿no? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estos son los versículos, hermanos, del 3 al 4. Versículo 3 tratamos la semana pasada. Hoy empezaremos a avanzar hacia el versículo 4. Los versículos del 3 al 4 funcionan como conectores entre las dos mitades de esta sección, ¿no? La sección, digamos, va del versículo 1 al versículo 6. Como les explicaba la semana pasada, la primera parte, versículo 1 al 4, del 1 al 3 sobre todo, son versículos que se centran mucho en lo que ya hemos hablado sobre la gramática del Evangelio, es decir, la parte imperativa, las leyes del Evangelio, las leyes evangélicas de la gracia. Ahí nosotros tuvimos entonces un par de semanas analizando, meditando acerca de esos mandamientos que van desde la esfera de nuestro carácter, la mansedumbre, la humildad, la paciencia, hasta la práctica, el soportarse unos a otros en amor. Y la semana pasada entonces estuvimos viendo el por qué debemos soportarnos unos a otros. ¿Qué hay de importante que valga la pena el esfuerzo y el sacrificio de cultivar en nosotros estas virtudes espirituales que son, por supuesto, fruto del Espíritu? Y es el hecho de que nosotros somos encargados por nuestro Señor a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y eso fue lo que estuvimos entonces meditando la semana pasada. El versículo 4 avanza entonces en este mismo sentido, pero no se desconecta del versículo 3. A partir del versículo 5 y el versículo 6 vamos a ver, como hemos podido leer, que es totalmente doctrinal, es fundamento, es decir, vamos como que volvemos un poquito atrás y vamos a pensar una vez más en el modo indicativo, es decir, qué nos indica la palabra de Dios, qué nos apunta como motivador, como base, como plataforma a partir de la cual debamos entonces vivir todo lo que estaremos viendo en los demás capítulos. Ese principio del capítulo 4, esos 6 primeros versículos, son sumamente importantes para que nosotros podamos no solamente entender, sino practicar y experimentar todo lo que estaremos viendo en los siguientes capítulos. A la segunda mitad del capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 de Efesios dependen profundamente de todo lo que hemos visto en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, y penden de forma muy particular de esos primeros 6 versículos. Por eso yo me he tomado todo ese tiempo para estar explicando esta primera sección del capítulo 4. El versículo 1, si ustedes se fijan en vuestra Biblia, el versículo 1 y el versículo 4 funcionan como las dos tapas de un bocadillo, las dos rebanadas de pan que encierran, ¿no? que compactan todos los ingredientes de un bocadillo. El versículo luego 6 es como si fuera el plato, la base que sostiene a este bocadillo, ¿no? Se fijan en el lenguaje que se emplea en el versículo 1, habla del llamado, habla de la vocación. Versículo 4, una vez más hablará del llamado, hablará de la vocación. Y el versículo 6, entonces,
resumen en palabras sublimes la esencia de todo esto, la naturaleza de la presencia divina en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno, que es ese vínculo de la paz, es lo único que nos puede capacitar a realmente vivir sacrificándonos a nuestros propios intereses, tolerándonos unos a otros en amor, entonces esforzándonos en preservar ese vínculo, esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es la presencia de Dios, aquel que es el todo, que está en todos, que es por todos, que está sobre todo, es lo que nos capacita. Hablábamos, no sé si fue este jueves o el pasado, es verdad que tratando un contexto de evangelismo, pero yo les llamaba la atención a que la vida de iglesia y toda su expresión, ya sea evangelismo, ya sea la comunión todos los domingos, ya sea nuestros trabajos, debe ser una vida de plena dependencia. Debemos ejercitarnos en tener claro que somos dependientes de Dios. Yo no puedo tratar de vivir de forma digna de mi llamamiento si no entiendo que necesito ese Dios que es sobre todo, que es por todo, que está en todo. Como les decía entonces, esta primera parte del capítulo 4 es sumamente importante. Su estructura, más allá de su lenguaje, es verdad que el lenguaje es mucho más simple que la primera parte. No sé si se acuerda del capítulo 1, un lenguaje denso, complicado de entender. Este capítulo, como lo que se seguirá, es simple. Encontraremos algún que otro pasaje más complicado, ya lo veremos, pero por lo demás es simple. Es simple porque una cosa nos debe quedar clara. La iglesia es la iglesia de Cristo, vive por Cristo, para Cristo, y sin Cristo no hay vida cristiana, no hay iglesia. Por lo tanto, debemos vivir imitando a ese Señor, nuestro Señor Jesucristo. Queden con esa idea en la cabeza y verán cuando nos manda las ordenanzas acerca del matrimonio, acerca del trabajo, acerca de someternos unos a otros, la paternidad, todo, Cristo, 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 Cristo. Vamos a avanzar entonces. Quiero que se fijen en ese señor, ese simpático señor de la foto. Muy simpático, ¿verdad? Está muy feliz el hombre, porque ahora tiene su ciudadanía americana, ¿no? Un gran logro, por supuesto. Ahí está con su pasaporte, con su banderita. Pero si ustedes se cruzaran con ese hombre por las calles de Arrecife, imagina que van caminando y se encuentran con este hombre, y ustedes solo con esto, solo con verlo, tuvieran que adivinar de dónde es o cuál es su nacionalidad, dirían que es americano. Yo creo que no, ¿verdad? O se cruzaran conmigo, dirían que yo soy español. No. Pero yo puedo coger mi DNI con todo orgullo y decir, epa, yo soy español, cuidado. Es indiscutible que el hombre es americano, tiene su pasaporte, tiene su banderita. Pero si nosotros nos fijamos nada más en su posible ascendencia, ¿no? El posible local donde ha nacido, la cultura donde creció, no diríamos por su aspecto, sus rasgos, no diríamos que es americano. Pero él tiene la prueba, es americano, y eso es indiscutible. Él es avalado por el Estado americano como un ciudadano americano. Ese hombre es una contradicción aparente. Es decir, le ves con este pasaporte, esa banderita, le miras la pinta que tiene y es una contradicción, dice. De hecho, tendemos a asumir que persona así, pues por lo tanto es un americano pero de segunda clase, pero no es lo que dice su pasaporte. Cualquier lugar del mundo que él vaya a una embajada, lo van a recibir como un americano. Así mismo es el cristiano, ¿verdad? Nosotros somos como, ya les he comentado antes, cerditos con corazón de oveja. A la vez que somos ciudadanos del cielo, tenemos nuestros pies sucios del fango de esta tierra. A la vez que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, vivimos en constante lucha con la carne. A la vez que nos llamamos cristianos y por lo tanto personas que viven imitando a Jesucristo, ¿cuánto hay en nuestra vida que no tiene nada que ver con Cristo Jesús? Nosotros vivimos en esta etapa del ya, pero todavía no. Ya somos ciudadanos del cielo, ya somos santos, ya fuimos santificados. De hecho, en Efesios llegamos a ver el lenguaje que ya estamos sentados con Cristo en el trono, ya fuimos glorificados, es el lenguaje que encontramos en Efesios, ¿verdad? Sin embargo, es indiscutible nuestra experiencia terrenal, la lucha con la carne. Somos seres caídos, vivimos en un mundo caído y somos, por lo tanto, esa
aparente contradicción, el ya y el todavía no. Tenemos nuestro pasaporte, tenemos nuestra banderita, tenemos una cara simpática, feliz, pero así muchas veces aparentamos, ¿no? Lo soy. Mi comportamiento no siempre habla muy claro de mi nacionalidad celestial. Igualmente el vuestro. Estamos en ese proceso, por lo tanto, en el que a través de este mundo caído, de las diferentes luchas que encontramos, el Señor nos está conformando a su imagen. ¿Qué es lo que hemos leído en los primeros versículos? Esa tolerancia, esa paciencia, esa capacidad de soportar al otro, esa humildad, esa mansedumbre. ¿Qué hicimos? Fuimos a los evangelios y vimos cada una de estas características manifestadas en nuestro Señor Jesucristo. Y llegamos a una conclusión: no somos como Él. Pero llegamos a más conclusiones. Podemos serlo por el poder del Espíritu Santo. Dios que vive en nosotros. Existen entonces dos formas históricas en la historia de la Iglesia de interpretar esta contradicción aparente. Tenemos dos formas básicas. Entonces hay dos maneras de interpretar la vida cristiana, ¿no? Una es el sinergismo y la otra es el monergismo. El sinergismo, esta forma de definir la vida cristiana, habla de la salvación como un trabajo entre dos personas. La salvación depende de la cooperación entre Dios y el ser humano. Hay una interdependencia entre Dios y el ser humano en todo el proceso de la salvación. El resultado final depende del esfuerzo de ambos. Por otro lado está el monergismo, trabajo de uno solo. Significa sinergismo es trabajo de dos, monergismo es trabajo de uno. La salvación es un trabajo de Dios. La salvación depende de la operación soberana de Dios. El ser humano depende de la acción soberana de Dios en todo el proceso de la salvación. Aún con todo, Dios involucra a la persona en este proceso. Nuestra iglesia, esta iglesia, entiende que la Biblia explica o expone, revela el concepto del monergismo, es decir, que la salvación es obra soberana de Dios y no depende de nuestras obras. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia, por el ejercicio soberano de la gracia de Dios que Dios nos otorga por puro amor y misericordia. Pero la historia no termina ahí. La Biblia también dice que Dios en el ejercicio de su soberana gracia nos involucra en este trabajo. Vamos a mirar un pequeño gráfico. Mira, este es el famoso Ordo Salutis, el orden de la salvación. Primero tenemos la elección, podemos leer en Efesios 1 del 3 al 4. Desde la eternidad Dios nos elige. Luego el llamado, cuando escuchamos el llamado a través de la predicación del Evangelio, Dios entonces aplica su palabra a nuestros corazones. Tuvimos la semana pasada en un tiempo maravilloso en el cual todos nosotros pudimos estar compartiendo con Samantha nuestros testimonios, cómo Dios aplicó su llamado a nuestras vidas y entonces creímos y nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿no? Eso es el llamado. Luego, en el llamado, la regeneración, Dios nos da vida, regenera, da vida a nuestros corazones. Ocurre entonces la conversión, esta metanoia, ese cambio de dirección. Entonces, cuando nuestro corazón es revivido, cuando la fe entonces trae luz a nuestro corazón en tinieblas, ocurre la conversión, entonces esa justificación que Cristo al resucitar ganó para su pueblo, se aplica a nosotros. Es como si fuera el sello en ese pasaporte. ¡Pum! Justificado. Somos entonces también adoptados, porque la vida cristiana no es solamente un proceso legal de pertenecer a un pueblo, pertenecemos a una familia. Somos hijos de Dios, somos hermanos unos de los otros. Somos la novia de Cristo, somos adoptados. Y entonces entra el proceso de la santificación y la perseverancia, que es el momento que estamos nosotros viviendo ahora mismo. Y finalmente la glorificación. Como pueden ver, esta es la etapa
sinérgica del proceso de salvación. Pero Emerson, ¿no dijiste que la Biblia habla sobre la salvación como un proceso monérgico, es decir, que solo Dios obra? Por supuestísimo. Sin embargo, en esa etapa de la salvación que comprende la santificación y la perseverancia, Dios nos involucra. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo saqué el carnet de conducir, yo primero recibí ciertas instrucciones, luego el instructor se sentó al lado mío. Yo podía conducir porque tenía el carnet o porque él estaba conmigo. Porque él estaba conmigo, ¿verdad? El instructor estaba conmigo en un coche específico para que una persona aprendiera a conducir. Yo no podía conducir porque tuviera el carnet, podía conducir porque él estaba conmigo. Pero ¿quién conducía? ¿Él o yo? Yo. Si hubiese un problema, un accidente, ¿quién arcaría con las consecuencias? Ellos, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo, él me está enseñando, yo no puedo aprender sin que me enseñe, yo no puedo coger mi coche e irme por ahí conduciendo sin tener un coche específico autorizado para este fin y un profesional autorizado para enseñarme. Sin embargo, quien está conduciendo soy yo. Podemos dar miles de ejemplos. Hay un predicador que da un ejemplo que es muy bonito. Su hijo pequeñito quería llevar un cubo de agua lleno de, un cubo grande de agua, creo que era de agua, y entonces él agarró por un lado del cubo, el niño agarró por el otro lado del cubo, y entonces él fue caminando con este niño hasta donde debía dejar el cubo de agua. Si no me equivoco, era para dar agua a unos animales, a un caballo, creo. Una vez hecho la labor, el niño estaba súper contento. Mira qué fuerte soy, llevé el cubo. La cuestión es, ¿quién llevó el cubo? ¿Fue el niño o fue el padre? Los dos. Los dos. El niño también estaba llevando el cubo. El niño no podría llevar el cubo sin el padre. Los dos estaban llevando el cubo. Eso es la santificación. Por un lado, la santificación y toda la obra de la salvación es por gracia, pero en esta etapa que estamos, la santificación, la perseverancia, Dios nos involucra en este trabajo. La salvación no es por obras, pero no hay salvación sin obras. Aquel que ha sido alcanzado por el Señor, que ha sido elegido, que ha sido llamado a través de la predicación del Evangelio, que ha sido regenerado, que Dios lo ha convertido, que Dios lo ha justificado, tiene que estar viviendo en santificación y perseverancia. La evidencia que una persona realmente ha sido salvada, ha sido transformada, es que está viviendo en santificación y está perseverando en ello. ¿Qué es la santificación? Es el proceso en el cual Dios nos separa de este mundo para sí mismo. Es el proceso en el cual Dios nos transforma a la imagen de su Hijo. La santificación es, como escuchaba en esa semana, es el proceso en el cual Dios nos torna más humanos. ¿Qué quiere decir eso, Emerson? Somos seres caídos, fuimos deshumanizados por el pecado. Jesucristo es el nuevo Adán, la nueva creación, el nuevo hombre. Y a través de la conversión, por lo tanto, Dios, por el poder del Espíritu Santo, nos conforma a ese Cristo, a ese ser humano, a este hombre perfecto. Vamos entonces a ver unos pasajes que quiero usarlos como ilustración. ¿Qué es eso? ¿Qué esa pintura que está mostrando esa pintura? A veces sabe, ¿qué episodio bíblico es este? Es Lázaro. Vamos a leer entonces el pasaje. Los que no logren leer ahí, está en Juan, capítulo 11, versículo 39 al 44. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees, verás? Fíjense por qué está subrayado y está resaltado el texto, ¿no? Es muy importante esas partes. Verás la gloria de Dios. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. ¿Se fijaron lo que está diciendo Jesucristo? Dios siempre le oye, el Padre siempre le oye, pero ¿por qué Jesucristo lo está diciendo en voz alta? Por el bien de los que estaban allí. Jesucristo estaba ordenando lo que estaba haciendo
por el bien de los que estaban allí. Hacía falta que Jesucristo pidiera que alguien rodara la piedra. ¿Quién rodó la piedra cuando Él resucitó? ¿Qué está haciendo Jesucristo? Está operando un milagro espantoso, está trayendo un muerto a vida, pero ¿qué está haciendo también? Está involucrando las personas que están allí en lo que está haciendo. ¿Y por qué lo está haciendo? Para que vean la gloria de Dios, para el bien, para que crean que Él es el Mesías. Versículo 43. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. La pregunta: la respuesta de Lázaro no fue una acción meritoria. No fue la respuesta de Lázaro la causa del milagro, sino que fue la respuesta natural a la obra sobrenatural operada por la soberanía de Cristo. Cristo llamó, por su llamado, le dio vida a Lázaro, no lo contrario. ¿Se entiende esto, verdad? Jesús no llamó a Lázaro porque Lázaro resucitó. Lázaro resucitó porque Jesús llamó a Lázaro. Es Jesucristo llamando lo que resucita a Lázaro. Ahora una pregunta, pensando en el texto. ¿Cuál es la evidencia de que el llamado de Cristo fue lo que dio vida a Lázaro? Es muy simple, está en el texto. Es obvio en el texto. ¿Cómo vieron los demás la gloria de Dios? ¿Vieron ángeles volando? ¿Vieron una voz del cielo hablando, clamando? Dicha evidencia no fue vista directamente en las palabras de Cristo. Ellos no vieron colorines saliendo de la boca de Cristo. ¿Dónde vieron entonces la evidencia de que Cristo era el enviado de Dios, el Mesías? La vieron en Lázaro, en la respuesta de Lázaro. ¿Cuál fue la respuesta de Lázaro? Se levantó y salió de la tumba. Si Lázaro no hubiese levantado, ¿qué dirían? Este hombre es un mentiroso. ¿Dónde está la evidencia entonces del poder de Cristo? ¿Dónde se manifiesta? En la respuesta del otro. La gloria de Dios se manifestó en el hecho de que un muerto ya de días respondiera al llamado de Cristo y saliera por sus propios pies, dice el texto. Por sus propios pies. ¿Podría Cristo haber hecho que Lázaro se teletransportara y apareciera ahí? ¡Plum! Podría, por supuesto. ¿Podría haber Cristo hecho que Lázaro viniera volando? Por supuesto. Pero ¿cómo salió Lázaro? Por sus propios pies. Esos detalles de la narrativa bíblica son maravillosos porque nos quieren enriquecer, no están ahí al acaso. El Espíritu Santo nos inspiró por algo. Lázaro, un muerto, fue resucitado por el poder soberano de Cristo, pero tuvo que salir por sus propios pies. Y el hecho de que Lázaro saliera por sus propios pies era el bien de los que veían. Así ellos vieron y creyeron. Para eso Jesucristo lo hizo. Dios Padre, entonces, elige a su pueblo sin necesitar de nosotros. Dios Hijo muere en la cruz y resucita para redención y justificación de su iglesia sin necesitarnos. Dios el Espíritu Santo obra soberanamente en nosotros sin necesitarnos, pero también como consecuencia obra a través de nosotros, no por necesitarnos, pero nos usa para manifestar la realidad del poder soberano de Dios, produciendo en nosotros y a través de nosotros crecimiento y santificación, los unos de los otros. Si se fijan en el texto, Jesucristo los motiva a una interacción. Todos estaban participando, todos estaban escuchando, todos estaban, rueden la piedra, quítenle las vendas. Jesucristo está haciendo un milagro. Jesucristo está manifestando la gloria de Dios, pero está involucrando a todos. Todos están participando en esta obra de conocer más a Dios a través del milagro. Dios no nos necesita para salvarlo. Dios no necesita de ninguno de aquí para salvar. Pero a la hora de manifestar la realidad de la salvación, Él nos involucra en esta obra. Es lo que hemos estado viendo todo este tiempo. Dios manifiesta su naturaleza, Dios confirma la salvación
en la interacción entre los creyentes. Es en esta manifestación de su gloria a través de nosotros que su gloria se manifiesta al mundo. Recuerden lo que nosotros estuvimos viendo en los sermones pasados, cómo los demás van a ver y van a creer y van a glorificar a Dios cuando vean en nosotros su amor, ¿verdad? Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. ¿No podría Dios meter un documental en la mente de cada ser humano con musiquita y efectos especiales maravillosos y mostrar a cada uno la creación desde la eternidad pasada hasta el futuro? Podría, por supuesto que Dios podría hacer eso. ¿Qué escoge Dios hacer? No, yo voy a salvar un pueblo y a través de ese pueblo mostraré mi gloria a toda la creación. Es la locura de la predicación. Es Dios revelando su inmensa sabiduría a través de nuestra miseria y debilidad. Al igual que ocurrió con Lázaro, su gloria se manifiesta y se experimenta cuando pecadores responden a su llamado y otros pecadores asombrados se rinden, cautivados por su poder y son hechos partícipes de su actuación sobrenatural. Hermano, el Dios eterno revela su gloria y nos involucra en el proceso. Esto es de locos. Esto es de locos. Imagínate Picasso o, yo qué sé, piensen, Da Vinci o el que sea, un pintor de eso, un artista ese famoso. Está haciendo su obra prima, aquella obra que va a mostrar al mundo y convencer al mundo que él es el mejor. Pero en lugar de meter él la mano, él va a la calle y busca indoctos, gente que no tiene ni idea de pintar, ni idea de nada, y dice, ven, quiero que tú participes conmigo en esto. Eso es lo que Dios hace a través de la iglesia. Dios te hace a ti partícipe, si tú eres verdaderamente cristiano, de la obra increíble de manifestar su gloria a toda la creación. Fíjense que ni siquiera da ese privilegio a los ángeles. Ser iglesia es algo muy grande, ¿no? ¿Qué es más difícil? Por el poder de su palabra, que Jesucristo resucitara a un muerto, o por el poder de su palabra hacer que las vendas que lo ataban cayeran por tierra. ¿Qué es más difícil? Que por el poder de su palabra resucitar a un muerto, por el poder de su palabra hacer caer o hacer que las vendas que lo ataban cayeran por tierra. ¿Qué era más difícil para Jesucristo? Para Dios ninguna de las dos cosas es difícil. Él podía haber hecho, como le dije, que Lázaro se teletransportara bañado, duchado y perfumado. Pero no. Él quiso involucrar a seres viles, a viles pecadores, en la labor de manifestar su gloria. ¿Por qué Efesios es una carta tan importante, hermanos? Porque nos enseña qué es la iglesia. Y como iglesia, cómo debemos vivir. ¿Por qué estos versículos que hemos estado leyendo y meditando y seguiremos son tan importantes? Porque nos recuerdan que tenemos un llamado y que debemos vivir de una manera digna de nuestro llamado. Pero no tenemos un llamado cualquiera, somos llamados a manifestar la gloria de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Ahí empezó nuestra serie, ¿no? Bueno, empezó en el versículo 1. Una vez más quiero llamarles la atención a las palabritas que están en amarillo, que están resaltadas, ¿vale? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 2, capítulo 2, versículo 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Para mostrar, ¿por qué Dios hizo todo lo que hemos leído hasta ahora? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 14 al 22. Porque Él es nuestra paz, hablando de Jesucristo, que de ambos pueblos hizo a uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos, hablando de los gentiles y los judíos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, versículo 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, es decir, extraños, gente lejana, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20, edificados. Voy a explicar cuando termine, pero quiero que vayan disfrutando de esto ya. No sé si se han dado cuenta, el lenguaje plural de todo el texto. Siempre es plural. Siempre es plural, plural, plural todo el tiempo. Siempre está refiriendo a un grupo, a una familia, a un cuerpo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 3, versículo 10 al 12. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿Cómo puede entonces la infinita sabiduría de Dios darse a conocer? Por medio de la iglesia. ¿Y a quién se da a conocer? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermano, esto es increíble. Cuando el mundo observa a la iglesia, debe ver la manifestación del amor de Cristo. Pero no solamente el mundo lo ve. Las potestades y principados celestiales nos observan y aprenden acerca de Dios al mirar la iglesia. De loco. Increíble esto. Conforme al propósito eterno, no es algo que Dios se lo inventó ayer, no es un plan B, es lo que Dios había desde el principio de la eternidad, si es que hubo principio, pensado, que llevó a cabo en Jesucristo nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe. Efesios 4, del 1 al 3. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. ¿Quiénes son ustedes en el texto? Les acabo de fundir la cabeza con un montón de pasajes bíblicos para llegar aquí. ¿Quiénes son ustedes en el texto? La iglesia, nosotros. Nosotros. Todo el lenguaje del texto está apuntando ¿a qué? A la obra de Dios en la iglesia. El Evangelio es un mensaje que revela el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios, de revelar su gloriosa gracia a toda la creación a través de un pueblo escogido, redimido y unido en Cristo. Este pueblo es la iglesia, el cuerpo de Cristo, llamada de muerte a vida, rescatada de las tinieblas a la luz y comisionada a ser luz en tinieblas. El Evangelio, eso es lo que hemos estado viendo en Efesios hasta ahora. El Evangelio alcanza a individuos aislados para unirlos en uno a Cristo. El Evangelio transforma el individualismo, la singularidad en pluralidad, la iglesia.
un pueblo, un cuerpo, una familia, el templo santo de Dios. A la iglesia de Dios, a la iglesia Dios da el mandamiento de esforzarse con diligencia en preservar, a cuidar esta nueva sociedad, esta unidad, fruto del Espíritu Santo, vinculados con el vínculo, y lo usé redundante aposta, de la sangre de Cristo. Hoy, hermanos, entiendo algo que toda mi vida me preguntaba cuando escuchaba a los predicadores predicando sobre lo mismo, una y otra vez. Y yo me hartaba y decía, pero ¿por qué habla tanto de la unidad? Predica de otra cosa, hombre. Yo decía, me aburría. Porque es el centro de lo que Dios ha estado haciendo desde la eternidad. Unir un pueblo a Cristo y a través de ese pueblo, de esa unidad, manifestar su gloria. El asunto es mucho más importante que el simplemente llevarnos bien, hacer asadero juntos y pasarlo bien juntos. Va mucho más allá que esto. El propósito eterno de Dios de mostrar quién es. Y perdónenme la palabra que voy a utilizar, depende de la unidad de la iglesia. Alguno diría, Emerson, qué herejía. ¿Quién lleva el cubo? ¿El padre o el niño? ¿Recuerdan el ejemplo? El niño lleva el cubo, sí. Depende de que el niño lleve el cubo con el padre, el que el padre se muestre padre. No sé si entienden el pensamiento un poco cíclico, ¿no? El padre tiene que mostrar que es padre. ¿Y cómo lo hace? Llevando el cubo. Y depende que lleve el cubo con su niño. ¿Sí? El padre sigue siendo padre y el niño solo lleva el cubo porque el padre lo ayuda. Así es. Dios va a mostrar su gloria, pero Él definió que sería a través de la iglesia. Por lo tanto, lo va a llevar a cabo a través de la iglesia. No hay plan B. No hay plan B. Y Dios nos involucra en eso. Debería producir en nosotros sentimientos encontrados. Por un lado, un peso de una responsabilidad inmensa. Decir, madre, ¿qué es esto? Por otro lado, wow, qué privilegio es este. Qué privilegio es este. Vivir de una manera digna de nuestro llamado es esforzarse para cultivar y proteger esta unidad del cuerpo, a través del cual Dios revela su gloria. No puedes vivir de una manera digna de tu llamado, del llamado de Cristo, en solitario. ¿Entendieron? ¿Entienden eso? Tu vida cristiana no es tuya. No puedes vivir de una manera digna de tu llamado en solitario. ¿Les quedó claro que eso es lo que el texto bíblico está diciendo una y otra vez? La vida cristiana es una vida plural, es una vida en conjunto, es una vida en familia, es una vida en el cuerpo, es una vida en comunidad. Tú puedes estar en tu casa y decir que eres cristiano y ir al infierno porque tu confesión de fe es falsa si tú ignoras la iglesia. Si tú pasas de la iglesia, si la iglesia es como, ¿qué más da? Tengo mi Biblia y puedo poner un predicador en YouTube. Te estás engañando. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Te estás engañando. No hay fe verdadera aislada. Ay, Emerson, pero hay un misionero perdido. Bueno, eso, ya hablaremos sobre eso. Ya hablaremos sobre eso. De hecho, el misionero está allá. ¿Qué va a hacer el misionero? Piensen. A hacer la iglesia. A predicar el evangelio, que personas sean salvas. ¿Y qué ocurrirá? Una iglesia. El misionero no va allí para aislarse del mundo. Al revés, es para llevar el mensaje del evangelio allí. Entonces no usemos el ejemplo del misionero de esa manera. Vuelvo y repito, si hay alguien aquí que quiere vivir una vida digna de su llamado, desiste de tratar de hacerlo solo. Es rebeldía contra el plan eterno de Dios tratar de llevar eso a cabo. No puedes hacerlo. La iglesia es el pueblo separado por Dios y para Dios. En otras palabras, es el pueblo santificado por Dios y para Dios. No puedes perseverar en santidad si no estás en comunión con una iglesia o con la iglesia de Dios. No puedes. ¿Por qué no puedes? Porque Dios no hizo que funcionara de esa manera. La unidad es del Espíritu. La unidad es del Espíritu. Capítulo 4, versículo 3.
esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad, la comunión de la iglesia es fruto del Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, el Espíritu santificador. Por mucho que ayunes y trates de alcanzar el nivel iluminado de supercristiano, solo no lo vas a hacer. ¿Sabe por qué? Solo no lo vas a hacer. Proverbios dice que aquel que se aísla y que se esquiva de todo consejo, está hablando del estar abierto a que otros te hablen, que otros te corrijan, es un orgulloso. ¿Sabe qué dice también la Escritura? Que Dios resiste al orgulloso. Quien santifica es el Espíritu Santo. Si tú no obedeces, no te sometes a su forma de hacer las cosas, olvídate. Ser miembro de una iglesia, comprometerse con una iglesia, cultivar y proteger la vida de la iglesia es asunto serio, muy serio. ¿Cómo eso funciona? Estuve pensando cómo en una imagen puedo ayudarle. Nuestra vocación, nuestro llamado, versículo 1, soportándose mutuamente, esforzándose conjuntamente, una misma vocación, una sola esperanza, que es lo que leemos en el versículo 4. Lo que les dije del sándwich, ¿no? Trabaja juntos. Podemos pensar en engranajes. Una cosa mueve la otra. Tenemos un llamado, es nuestro llamado. Debemos esforzarnos en soportarnos. Yo no soporto al viento, yo soporto a ustedes y ustedes me soportan a mí. Porque tenemos una misma vocación, una misma esperanza. La iglesia es la comunidad, la asamblea de los que fueron llamados por Dios, la comunidad de los que han recibido una misma salvación, que tienen una misma vocación, los que son un solo cuerpo, que tienen el mismo espíritu, que tienen una misma esperanza, son siervos de un mismo Señor, una sola fe, una confianza y espera común en un mismo Salvador. La iglesia son los que han dado un mismo testimonio de muerte al pecado y al mundo y una nueva vida para Dios. El mensaje del bautismo es este. La iglesia tiene un mismo Dios, un mismo Padre, por lo tanto es una sola familia. Y este Dios sobra y se manifiesta a todos, al conjunto, a la iglesia, en la iglesia y a través de la iglesia, la vida comunitaria de iglesia. ¿Quieres vivir en santidad? ¿Quieres vivir de una manera digna de tu llamado? ¿Quieres ser un instrumento para que Dios muestre su gloria? Necesitas la iglesia. La vida comunitaria de la iglesia, donde la santificación se aplica. ¿Por qué, hermanos, es tan importante que nosotros entendamos qué es ser iglesia? Porque se supone que queremos ser una iglesia. Se supone que somos cristianos, de hecho. Es algo tan orgánico el ser iglesia, que no es meramente un plan que aquí se han juntado un par de personas y trazaron un plan y dijeron, vamos a montar una iglesia, como quien monta un bar, como quien monta un negocio. Ahora vamos a utilizar estrategias de marketing para promocionar esto y que todo el mundo conozca y así vamos a tener un montón de clientes. No. La iglesia es un cuerpo. Lo natural para el cristiano, lo natural para aquel que ha nacido de nuevo, ya que es miembro del cuerpo de Cristo, es buscar otros miembros de ese mismo cuerpo. ¿Cómo empezó esta iglesia? Así, ¿verdad? Personas que estaban enamoradas del Señor, que habían escuchado el Evangelio, que querían escuchar más y cultivar ese Evangelio, querían conocer y profundizarse más en las doctrinas de la gracia. ¿Qué hicieron? Se buscaron y se juntaron y empezaron esa iglesia. Así empezó esa iglesia. ¿Cómo continuará esa iglesia? ¿Cómo llegará a ser una iglesia plenamente establecida? Una iglesia vigorosa que da fruto. Practicando lo mismo, hermano. Juntándose alrededor de la palabra, meditando en el Evangelio, predicando el Evangelio unos a otros, encarnando el Evangelio unos hacia otros, en amor, paciencia, mansedumbre, humildad, soportándose unos a otros, protegiendo esa unidad del Espíritu en el vínculo
de la paz. Esta iglesia solo seguirá adelante si tomamos muy en serio aquello que la palabra del dueño de la iglesia nos está diciendo. Si la iglesia, como dije en el sermón pasado, no cae del cielo, entiendan lo que estoy tratando de decir. Tu vida espiritual tampoco, aquí va otra cosa que suena a herejía, tampoco caerá así como que. El maná sí cayó del cielo, pero solo llegó al estómago de las personas porque salieron a recogerlo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la historia de Éxodo? Que Dios proveyó el maná, no apareció en el estómago de ellos, cayó del cielo, pero ellos tuvieron que buscar y comer, ¿verdad? El mar Rojo se abrió, pero Dios no lo transportó al otro lado. ¿Qué es el que es más difícil? Para Dios nada es imposible, podría haberlos trasladado al otro lado, se acabó. Tuvieron que caminar y pasar. ¿Entienden? ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Dios quiere manifestar su gloria al mundo a través de esta iglesia. Amén. A través de tu vida. Amén. Por lo tanto, hermanos, perseveremos juntos en proteger la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Perseveremos en cultivar la esperanza viva que tenemos. Prediquemos unos a otros, invitémonos unos a la casa de los otros. Y en esos momentos aprovechemos para hablar de cosas que santifican. No estoy diciendo que tenemos que hacer una misa cada vez que nos reunimos. Podemos hablar de fútbol sin olvidar de nuestro Señor Jesucristo. Podemos hablar de matrimonio, de los hijos, de cualquier cosa, sin olvidar que somos un pueblo, una familia, tenemos una nacionalidad, la nacionalidad del cielo. Amén. Próxima semana entonces nosotros seguiremos desde este punto y vamos a ahondar un poco más en el versículo 4. Lo que hice hoy fue dar una introducción un poco más teórica a lo que seguiremos hablando a continuación. Les invito a que inclinen vuestras cabezas. Vamos a orar.